Hola, seres del mundo, ¿cómo estáis? Siguiente pauta para alcanzar la inmortalidad física. En este caso os voy a hablar de la alquimia sexual, la transmutación de la energía sexual. Y básicamente es una pauta que, como la que conté anteriormente, el respiracionismo, esta no es que empiece ahora, que diga, vale, voy a usar esa pauta para alcanzar ese objetivo, sino que como todo el mundo tiene un recorrido en su vida, en mi recorrido, llevo ya 6 años usando esta pauta de la sexualidad sagrada, la alquimia sexual, la transmutación de la energía sexual. Y por eso entiendo el porqué de que ahora me haya llegado, guiado por el universo, el hecho de querer buscar este objetivo tan enorme, la inmortalidad física. Porque a lo largo de mi vida, de mi recorrido, ahora me doy cuenta que muchas cosas de las que usaba han sido por un fin que podría ser el alcanzar la inmortalidad física. Siempre diré que no sé si voy a llegar ahí o no, y que lo más importante en este camino, al menos para mí, es el recorrido, este recorrido que me va a empujar para mantenerme en el camino y para tener un objetivo que me va a dar fuerzas para seguir con estas pautas y marcándome un camino recto. Que llegaré, que no, quién sabe. Ya se verá lo que marca el destino, pero sí que con el objetivo claro. En este caso vamos a hablar de la alquimia sexual. Es una pauta basada en el convertir lo que se refiere a la materia, en este caso estoy hablando del semen, esa materia masculina, convertirla, transformarla o transmutarla en energía y canalizarla por todo tu cuerpo, justo en el momento que ya no hay retorno, en el momento ya a punto, que estás a punto de la eyaculación, justo en ese momento es cuando se tiene que aplicar esa técnica, invertir ese proceso que va hacia afuera para que esa materia vaya hacia adentro, convertirla en energía y canalizarla por todo tu cuerpo. Lo subes por la kundalini hasta la coronilla y desciendes por la parte frontal del cuerpo, englobando todos los chakras y después pudiendo jugar con el tema de la órbita microcósmica, dándole la vuelta a todo el cuerpo para así poder energetizar aún más el cuerpo y también regenerar, sanar y muchos otros beneficios que tiene esta práctica. Para quien no la conozca, puedes buscar por internet o con Mantak Chia, es un muy buen maestro que enseña todo este tema de la sexualidad sagrada y bueno, realmente no es algo que se empieza de un día para otro. Tiene un recorrido, un tiempo, un aprendizaje para saber cómo funciona exactamente. Con eso me refiero que no es solo decir, vale, yo dejo de eyacular y ya está, ya funciona. No, si solo se hace eso, se puede llegar a tener enfermedades o problemas que pueden derivar en algo negativo en el cuerpo. O sea, no recomiendo hacerlo así de golpe, se tiene que aplicar la técnica y demás y demás. Con tema de la parte femenina, mujeres, no os puedo decir mucho acerca de esa parte porque como veis yo no la he experimentado por mí mismo,
al ser un hombre, está claro. Y siempre me gusta pues expresar o compartir cosas que yo haya podido experimentar de mi propia mano. En este caso, os recomiendo todas aquellas chicas y mujeres que estéis interesadas en este tema también que busquéis información por internet o si no el libro de La mujer multiorgásmica de Mantak Chia habla muy bien de cómo poner en práctica esta técnica de la transmutación de la energía sexual en la parte femenina. Sé que está un poco enfocado una parte en la retención de la menstruación, fortaleciendo el suelo pélvico y demás, pero no sé decir mucho más. O sea, tendríais que investigar por vosotras mismas todas aquellas que resonéis en ese tema. Ya os digo que esta práctica no es solo masculina, o sea que es para todo aquel o para toda aquella persona que realmente sienta y resuene con aplicarla. Todo el mundo puede usarla, simplemente si resuenas con esto, investiga, busca y encontrarás la forma. Esperemos que me lleve en el buen camino. Entiendo que sí, porque realmente si es que llevo ya tanto tiempo usando esta práctica, todo tiene un porqué en esta vida y todo es por algo. Y entiendo que todo este tiempo ha sido exactamente por eso. También englobando muchas cosas más, pero de los puntos importantes puede ser el hecho de que es una buena pauta para alcanzar ese gran destino, la inmortalidad física. La gran sanación que engloba esta práctica. Imaginaros el tema del semen, esa materia masculina que cuando es expulsada hacia afuera y se compenetra con la parte femenina puede llegar a dar vida, puede crear una vida nueva. Imaginaros cuando esa materia, en lugar de expulsarla hacia afuera, se retiene hacia adentro y se usa hacia uno mismo, hacia nuestro propio beneficio. Eso conlleva que esa vida que da hacia afuera la da hacia adentro, aportándonos mucha más energía, mucha más sanación, regeneración celular, entre muchísimas otras cosas. Siempre con la práctica que he dicho, de canalizarla, ascenderla por todos los chakras, la parte energética, ascenderla, bajarla y después jugar con esa energía, con la órbita microcósmica y siempre mantenerla en movimiento y moverla por toda la parte energética de todos los rincones de nuestro cuerpo. Así que bueno, voy a seguir probando, indagando en esta técnica como en las otras que ya he contado y vamos a ver hasta dónde llego con este camino. Estad atentas y atentos de las siguientes pautas que iré colgando en el canal y que os iré contando para alcanzar la inmortalidad física. Y nada, os mando mucho amor a todos y a todas y nos vemos en la próxima.